Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. ¡Listo! Acuerdo de Estados Unidos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro y su comunismo cubano salen del poder. Diosdado y el PSUV van a elecciones. Marco Rubio también nos dice, México está retrasando la restauración de la democracia en Venezuela. Y la petrolera china desmiente a Maduro. No repararán refinerías en Venezuela. Hablemos primero de la lista o del acuerdo que ya está listo entre Estados Unidos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo en Venezuela, aspira a quedarse en el país de manera pacífica tras la salida de Nicolás Maduro del poder, según revelaciones publicadas el pasado miércoles por el diario The Wall Street Journal, que cita a fuentes de la inteligencia vinculadas a las conversaciones secretas entre Estados Unidos y aliados o allegados del régimen de Maduro. Los contactos se han producido a un nivel muy alto, según confirmó el pasado lunes el presidente Donald Trump, y han ocurrido a espaldas de Maduro, de acuerdo con las declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el pasado martes. Según informaron fuentes en Caracas y Washington al diario estadounidense, las conversaciones están en una etapa temprana. Para Cabello, refiere un venezolano con conexión de alto nivel tanto en Estados Unidos como en Venezuela, citado por The Wall Street Journal, un objetivo esencial sería recibir garantías de que él y otros funcionarios del régimen puedan permanecer en la política y no enfrentar sanciones si el chavismo pierde el poder. Lo que Diosdado quiere es poder permanecer en Venezuela de manera pacífica, dijo la fuente, quien según The Wall Street Journal se reunió con Cabello el mes pasado y dice que tiene el apoyo de Estados Unidos para actuar como intermediario. Hay que recordar que Diosdado Cabello, a diferencia de Maduro, es un militar de carrera y no es un procubano. Mucho menos comulga con el comunismo desfasado de la isla, así lo citó una alta fuente de la inteligencia norteamericana. En sus revelaciones al diario Wall Street Journal, agregó además que un objetivo principal del esfuerzo es generar confianza y obtener garantías internacionales, y dijo que eso ayudaría a las figuras salientes del régimen de Maduro a confiar en que cualquier nuevo gobierno que se establezca en el futuro mantendría las promesas de seguridad. Igualmente, reveló que Cabello aspira a que su movimiento político, el chavismo, heredero del fallecido Hugo Chávez, pueda competir en futuras elecciones con garantías de que se evitarán represalias, persecución y violencia. Hay que ver si Estados Unidos y si Venezuela realmente aprueba esto. Si los venezolanos como tal aprueban esto. Son 20 años de comunismo y de chavismo. Hay que analizarlo muy bien. Marco Rubio dice, México está retrasando la reestructuración de democracia en Venezuela, así lo titula el portal El Nacional. Marco Rubio, senador de Estados Unidos, advirtió el pasado viernes que la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer a Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela ante México entorpece el esfuerzo de la región para restaurar la democracia en el país. Al no reconocer al embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Manuel López Obrador, falla en acelerar la reestructuración de la democracia en Venezuela y está socavando los esfuerzos del Grupo de Lima. Así lo escribió Marco Rubio en un tuit. México reconoció el nombramiento de Arias Cárdenas como embajador ante esa nación el pasado mes de abril, cuando fue designado para representar al régimen de Nicolás Maduro. Con dicha decisión, López Obrador ignoró la petición de Guaidó de dar el visto bueno a Reinaldo Díaz Ojeb, nombrado por el presidente interino para establecer los lazos diplomáticos entre ese país y Venezuela. El pasado lunes, el mandatario mexicano reiteró el reconocimiento como único embajador a Arias Cárdenas, con quien se reunió y entregó la credencial como diplomático en México. La Asamblea Nacional rechazó la acción del gobierno mexicano y alegó que el nombramiento del dirigente socialista es nulo, írrito e inconstitucional. El senador Marco Rubio, en su tweet @senrubiopress o senador Rubio Prensa,
Dice, al no reconocer al embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, la administración del presidente Manuel López Obrador falla en acelerar la reestructuración de la democracia en Venezuela y está socavando los esfuerzos del Grupo de Lima. Así lo vemos en el tuit que lo teníamos en pantalla. Pero ahora hablemos también de que la petrolera china desmintió a Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque se había mencionado, habíamos hablado previamente de que la petrolera china iba a asumir el control de PDVSA, iba a reparar todas las refinerías y la ganancia que obtuviera de allí iba a formar parte de pago, iba a ser parte de pago de la deuda que tiene Venezuela con China. Pero esta petrolera desmintió a Maduro y dice que no repararán refinerías en Venezuela. La petrolera china Wison Engineering desmintió al régimen de Nicolás Maduro, quien afirmó tener acuerdos para reparar las refinerías en Venezuela a cambio de suministros de petróleo pesado. Wison no está involucrado en ningún contrato de trueque en Venezuela para reparar el complejo de refinación de Paraguaná. Así lo aseguró al portal de Reino Unido, Argus, un portavoz de la sede de la compañía en Shanghái, China. El pasado 13 de agosto, funcionarios del régimen de Maduro afirmaron que las empresas Wison y Sulzer, con sede en Suiza, habían acordado separar los contratos para reparar las refinerías de PDVSA a cambio de productos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, Iván Freites, aclaró que la delegación china que recorrió las refinerías de Venezuela solo evaluaba la situación y no negociaba. Nunca se habló de que la empresa iba a reparar las instalaciones de las refinerías Amuay y Cardón, donde hicieron las evaluaciones. Así lo aclaró Freites en una entrevista para el portal web El Nacional. La visita de Wison fue autorizada por Maduro, pero por exigencia de China. Para el sindicalista, la evaluación la realizan ante un eventual cambio de gobierno, buscando prepararse ante la posible negociación de la deuda que tiene la petrolera venezolana PDVSA con China. Lo que quieren tener a la mano es una información fidedigna en las que ellos puedan decir: esta planta, estos pozos, estas instalaciones son las que yo puedo negociar en caso del pago de la deuda, precisó Freites al mismo diario o al mismo portal web El Nacional. 3 informaciones muy contundentes. Información que rompe el celofán informativo en Venezuela. Ya está listo el acuerdo de Estados Unidos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Maduro y su comunismo cubano salen del poder. Diosdado y el PSUV van a elecciones. Es el primer titular que desglosamos y que, bueno, incluso ya vemos y confirmamos que Diosdado Cabello es uno de los altos funcionarios que está negociando la salida de Maduro, aunque previamente lo vimos en las pantallas de venezolana de televisión en un mitin político que realizó en el estado Vargas, que él no está negociando con ningún funcionario de los Estados Unidos su eventual salida del régimen de forma pacífica, ni tampoco el apoyo a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, los documentos ya publicados y filtrados dicen que sí. De hecho, esta negociación se encuentra en fase temprana. Está de alguna manera comenzando la fase de negociación. También tenemos que Marco Rubio dice que México está retrasando la restauración de la democracia en Venezuela. Sabemos que el presidente de México, Manuel López Obrador, es un presidente que apoya, o un presidente izquierdista que apoya la revolución de Maduro, el régimen de Maduro, y es uno de los muy pocos países en América que apoya a Maduro. En América los apoya México, o el presidente de México, el presidente de Bolivia, el presidente de Nicaragua, la presidenta de Argentina, la nueva, bueno, todavía no, la presidenta, ella no es todavía presidenta, pero la candidata presidencial, la argentina, Cristina Kirchner, también. Hasta el momento son los únicos países que apoyan. Y fuera del continente americano, Rusia, Irán, Turquía, China y Corea del Norte.
Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo la situación política en Venezuela. Y el último titular que tratamos y es que la petrolera china desmiente a Maduro y dice que no van a reparar refinerías acá. Por lo que leímos, solamente vinieron a Venezuela una comisión de funcionarios de esta refinería solamente a evaluar cómo está la refinería ante un posible cambio de gobierno y de qué manera se iba a poder negociar con el nuevo gabinete presidencial. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan muy atentos a todo lo que sucede en nuestro canal de YouTube, donde estamos constantemente colgando información sobre nuestro país.